Verano de 1945, Campo McCoy, Wisconsin. Más de 5.000 prisioneros de guerra japoneses fueron mantenidos en campos estadounidenses durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. La política oficial estadounidense dictaba un trato humano a los cautivos, de acuerdo con las convenciones de Ginebra, incluyendo actividades recreativas para mantener la disciplina y la moral. El bastón de madera parecía extraño en las manos callosas de Takeshi Morimoto. 3 meses antes, esas mismas manos empuñaban una espada samurái en las selvas de Luzón. Ahora, bajo el sol inclemente de Wisconsin, el ex sargento del ejército imperial observaba a los soldados estadounidenses reír mientras explicaban las reglas de un juego que llamaban béisbol. Los prisioneros de guerra japoneses nunca esperaron que los soldados estadounidenses compartieran el béisbol con ellos. No era solo una historia sobre deporte. Era sobre el momento en que los enemigos descubrieron su humanidad compartida. Takeshi no sabía que aquella tarde cambiaría para siempre su comprensión de lo que significaba ser prisionero de guerra. El campo McCoy despertaba todas las mañanas con el mismo ritual de conteo y distribución de raciones. Takeshi Morimoto mantenía la postura erguida durante el pase de lista, sus ojos fijos en un punto distante más allá de las cercas de alambre de púas. El viento llevaba el olor acre de creosota de los postes de madera y el aroma dulce de la hierba cortada que crecía entre las tiendas. Sus manos, antes firmes en el puño de la katana, ahora temblaban levemente al sostener la taza de metal donde recibía el café aguado de la mañana. La textura áspera del uniforme de prisionero irritaba su piel, recordándole constantemente su nueva condición. A su lado, otros soldados japoneses mantenían el mismo silencio respetuoso, cada uno perdido en recuerdos de batallas lejanas y familias dejadas atrás en el archipiélago natal. Hiro Tanaka, apenas 19 años y capturado en su primera batalla real, observaba todo con ojos curiosos que aún conservaban vestigios de la juventud perdida prematuramente. El joven había sido instruido por los veteranos a mantener la cabeza baja y nunca establecer contacto visual con los guardias estadounidenses, pero su naturaleza inquieta lo llevaba a cuestionar cada movimiento, cada orden, cada rutina establecida en el campo. El sonido metálico de las llaves que colgaban de los cinturones de los soldados estadounidenses resonaba por los pasillos entre las tiendas, creando un ritmo casi hipnótico que marcaba las horas del día. Sus manos jóvenes aún mostraban callos de las granadas que aprendió a lanzar, pero ahora se ocupaban únicamente en doblar y volver a doblar la manta delgada que lo protegía del frío de las madrugadas de Wisconsin. La textura rugosa del tejido militar estadounidense contrastaba con la suavidad del algodón japonés que conocía en su hogar. Otro recordatorio de que estaba en territorio enemigo. El teniente Charles Donovan caminaba por el campo con pasos medidos, observando atentamente el comportamiento de los prisioneros bajo su responsabilidad. Sus superiores habían sido claros: mantener la disciplina sin provocar incidentes que pudieran complicar las negociaciones de paz que ya se desarrollaban en los pasillos diplomáticos. El olor a tabaco de su pipa se mezclaba con el aire matutino, creando una nube aromática que lo seguía en sus rondas diarias. Donovan había servido en el Pacífico durante 2 años y había visto suficiente de la ferocidad japonesa para respetar a esos hombres, incluso en cautiverio. Sus botas de cuero pulidas crujían suavemente contra la hierba húmeda, un sonido que se había vuelto familiar para los oídos de los prisioneros. La textura del cuero de sus guantes militares estaba desgastada por el uso constante, pero siempre los mantenía limpios y bien cuidados. Una cuestión de orgullo profesional que no abandonaba ni siquiera en ese ambiente improvisado. La monotonía de los días en el campo creaba una tensión silenciosa que Donovan podía sentir crecer entre los prisioneros. Hombres orgullosos y disciplinados como esos no estaban hechos para la inactividad forzada, y el teniente sabía que necesitaba encontrar maneras de canalizar esa energía reprimida antes de que se convirtiera en algo peligroso. El sonido distante de una radio tocando música estadounidense llegaba hasta ellos desde la torre de guardia más cercana, melodías extrañas que hablaban de un mundo que los prisioneros no comprendían. Donovan ajustó la gorra militar, sintiendo la textura familiar del tejido contra su frente sudorosa, y tomó una decisión que cambiaría la dinámica de ese lugar. Sus ojos recorrieron el campo abierto detrás de las tiendas, una extensión de césped bien cuidado que podría servir para algo más que simples ejercicios matutinos. La brisa llevaba el perfume de las flores silvestres que crecían más allá de la cerca, un recordatorio de que la vida continuaba su curso natural, incluso allí, en ese espacio suspendido entre la guerra y la paz. El silencio del campo fue roto solo por el arrastre de pies descalzos sobre la tierra batida y el murmullo ocasional de conversaciones en japonés mantenidas en un tono respetuosamente bajo. Takeshi observaba cada movimiento de los guardias estadounidenses, buscando señales de cambio en la rutina que pudieran indicar noticias sobre el fin de la guerra.
El olor del jabón carbólico usado en la limpieza de las tiendas se mezclaba con el aroma de la comida siendo preparada en las cocinas del campo, creando una atmósfera única que definiría sus recuerdos de ese lugar. Sus manos se cerraban inconscientemente, como si aún empuñaran armas invisibles, pero la textura suave de sus palmas vacías lo recordaba constantemente de su impotencia actual. Hiro caminaba a su lado tratando de descifrar las expresiones en los rostros de los soldados estadounidenses que pasaban, buscando pistas sobre sus intenciones. El sonido de sus respiraciones se mezclaba con el viento que movía las banderas estadounidense y de la Cruz Roja izadas en el centro del campo, símbolos de un mundo que aún intentaban comprender. Algo está cambiando en su rutina, susurró Takeshi, observando a Donovan alejarse hacia las oficinas administrativas con pasos más apresurados de lo usual. La reunión matutina de los oficiales estadounidenses duró más de lo habitual, y Takeshi pudo percibir movimientos inusuales en los pasillos administrativos a través de las ventanas empañadas del edificio principal. El sonido de voces elevadas en discusión llegaba a los prisioneros como un murmullo indistinto, pero cargado de una urgencia que no pasó desapercibida para los oídos entrenados de los soldados japoneses. El olor de café fuerte y cigarros estadounidenses escapaba por las rendijas de las puertas, creando una atmósfera de tensión que contrastaba con la tranquilidad forzada del campo. Hiro ajustó nerviosamente el cuello de su uniforme de prisionero, sintiendo la textura áspera del algodón militar estadounidense raspar su piel aún sensible por las heridas de guerra. Sus dedos tamborileaban inconscientemente contra su muslo, un tic nervioso que había desarrollado desde la captura y que se intensificaba cada vez que presentía cambios en la rutina establecida. El sonido de las botas de los guardias resonaba por los pasillos con un ritmo diferente, más acelerado, como si todos caminaran con un propósito renovado hacia algo que los prisioneros aún no lograban comprender. Cuando Donovan finalmente salió del edificio administrativo, llevaba bajo el brazo una caja de madera que ninguno de los japoneses pudo identificar a distancia. El teniente caminaba con pasos decididos hacia el campo abierto detrás de las tiendas, seguido por 3 soldados estadounidenses que cargaban objetos extraños envueltos en lona militar. El olor a aceite de máquina impregnado en la caja de madera se mezclaba con el perfume de las flores del campo, creando una combinación olfativa que despertó la curiosidad incluso en los prisioneros más reservados. Takeshi frunció el ceño, tratando de descifrar el significado de aquel movimiento inusual, sus manos instintivamente cerrándose en puños apretados mientras observaba cada gesto de los estadounidenses. La textura rugosa de sus palmas callosas contrastaba con la suavidad nerviosa de sus movimientos, delatando la ansiedad que trataba de ocultar bajo una máscara de indiferencia militar. Hiro se acercó discretamente, sus ojos jóvenes brillando con una curiosidad que 3 meses de cautiverio no habían logrado borrar por completo, el sonido de su respiración acelerada mezclándose con el murmullo creciente de los otros prisioneros que comenzaban a reunirse para observar el espectáculo. Donovan depositó la caja de madera en el centro del campo y comenzó a sacar objetos que parecían pertenecer a algún tipo de equipo deportivo. Los bates de madera pulida emergieron primero, sus superficies lisas reflejando la luz del sol matutino de una manera que hipnotizó a los observadores japoneses. El sonido seco de la madera golpeando el suelo resonó por el campo cuando Donovan alineó los bates en fila, seguido por el suave ruido de pelotas de cuero siendo sacadas de sacos de tela gruesa. El olor característico del cuero curtido se esparció por el aire, una fragancia que despertó recuerdos confusos en algunos prisioneros que recordaron equipos similares vistos en fotografías de revistas estadounidenses. Takeshi se acercó lentamente, manteniendo una distancia respetuosa, pero permitiéndose observar más de cerca esos objetos extraños. Sus manos se extendieron vacilantes hacia uno de los bates, pero retrocedieron rápidamente cuando percibió el movimiento, la textura imaginada de la madera lisa, quedándose solo como una curiosidad insatisfecha. La brisa matutina ahora llevaba una mezcla de aromas: cuero, madera barnizada y el perfume dulce de la hierba pisoteada, creando una atmósfera completamente nueva en ese espacio antes dominado solo por los olores institucionales del campo de prisioneros. El intérprete estadounidense, el sargento Murphy, un nipo estadounidense de segunda generación que se había ofrecido como voluntario para el servicio militar a pesar de los prejuicios de la época, caminó hasta el centro del grupo de prisioneros reunidos. Sus palabras en japonés fluido causaron un murmullo de sorpresa, ya que era raro escuchar su lengua nativa hablada con acento estadounidense en ese ambiente hostil. Murphy explicó que el teniente Donovan había propuesto una actividad recreativa para aliviar las tensiones del confinamiento, un juego estadounidense llamado béisbol que podría ayudar a pasar el tiempo de forma productiva. El sonido de su voz bilingüe creaba un puente cultural inesperado,
sus palabras en japonés cargadas de inflexiones estadounidenses que sonaban extrañas pero reconfortantes a los oídos de los prisioneros. Takeshi observó atentamente las expresiones faciales del intérprete, buscando señales de engaño o manipulación, pero solo encontró sinceridad genuina mezclada con un entusiasmo casi infantil por el deporte que se estaba presentando. La textura mental de la desconfianza que había llevado durante meses comenzó a disolverse lentamente, reemplazada por una curiosidad reacia sobre las verdaderas intenciones de ese gesto aparentemente generoso. Hiro, por su parte, no pudo ocultar el brillo de interés en sus ojos jóvenes, sus manos moviéndose inconscientemente como si ya sostuvieran uno de esos bates misteriosos. La explicación de las reglas básicas del béisbol fluyó a través de la voz de Murphy como agua sobre piedras, cada concepto siendo cuidadosamente traducido no solo lingüísticamente, sino culturalmente adaptado para mentes acostumbradas a disciplinas militares estrictas. El campo fue dividido en bases imaginarias, marcadas por sacos de arena improvisados que los soldados estadounidenses posicionaron con precisión casi militar. El olor de la arena seca se mezcló ahora con la compleja combinación olfativa que ya dominaba el ambiente, agregando una nota terrosa que recordó a algunos prisioneros las playas de su tierra natal. Donovan tomó uno de los bates y demostró la postura correcta de bateo, sus movimientos fluidos revelando años de práctica en campos de béisbol estadounidenses. El sonido del bate cortando el aire produjo un silbido agudo que hizo que varios japoneses retrocedieran instintivamente, pero Takeshi permaneció firme, estudiando cada aspecto de la técnica demostrada con la misma intensidad que antes dedicaba al perfeccionamiento del manejo de la espada. La textura lisa del bate en sus manos imaginarias lo intrigaba, y se preguntaba cómo sería la sensación de conectar esa madera pulida con una pelota en movimiento, un desafío completamente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en sus 30 años de vida. «Este es una invitación, no una orden», declaró Murphy. Traduciendo cuidadosamente las palabras elegidas por Donovan, quien quiera puede participar, quien prefiera puede simplemente observar. La vacilación flotaba sobre el grupo de prisioneros como una niebla matutina, cada hombre sopesando internamente las implicaciones de aceptar o rechazar la aparentemente generosa invitación de los captores estadounidenses. Takeshi permaneció inmóvil durante largos momentos, sus ojos recorriendo los rostros de sus compañeros en busca de pistas sobre la decisión colectiva que se formaba silenciosamente a través de miradas y gestos casi imperceptibles. El olor de la hierba pisoteada se intensificó cuando algunos prisioneros comenzaron a moverse indecisos hacia el equipo esparcido por el campo, sus pies descalzos creando un sonido suave y rítmico contra el suelo húmedo. Hiro fue el primero en aventurarse verdaderamente, sus manos jóvenes extendiéndose tímidamente para tocar la superficie lisa de una pelota de béisbol. La textura del cuero curtido sorprendió al sentir su suavidad inesperada. El peso de la pelota en su palma era diferente a cualquier proyectil que conociera en la guerra, más ligera que una granada pero más densa de lo que había esperado, perfectamente equilibrada de una forma que despertó su curiosidad sobre la ingeniería detrás de ese objeto aparentemente simple. Murphy observaba atentamente cada movimiento, listo para traducir dudas o explicar conceptos que pudieran perderse en la barrera cultural que aún separaba a estadounidenses y japoneses en ese campo improvisado de entendimiento mutuo. Donovan tomó un bate y asumió la postura de bateador, sus movimientos demostrativos lentos y exagerados para asegurar que cada detalle de la técnica fuera comprendido por los observadores atentos. El sonido del bate cortando el aire en arcos controlados creó una música extraña que resonó por el campo, una melodía de madera y viento que comenzó a romper el silencio tenso que dominaba ese espacio desde hacía meses. Takeshi estudió cada aspecto de la postura estadounidense, comparando mentalmente los principios de equilibrio y sincronización con las técnicas de esgrima que había dominado durante años de entrenamiento militar riguroso. La textura visual de la demostración lo fascinaba. Había una elegancia inesperada en esos movimientos que trascendía la función puramente recreativa, revelando capas de complejidad que no había anticipado en un simple juego estadounidense. Sus manos se movieron involuntariamente, simulando los gestos de Donovan con una precisión que lo sorprendió incluso a él mismo, como si su cuerpo ya estuviera empezando a asimilar una nueva forma de disciplina física. El perfume de la madera pulida de los bates se mezclaba ahora con el aroma creciente de sudor nervioso y expectativa, creando una atmósfera única que definiría ese momento histórico de primer contacto cultural genuino entre enemigos en tiempos de guerra. El primer intento real de juego comenzó con Murphy lanzando suavemente una pelota hacia Hiro, quien sostenía un bate con la concentración intensa de quien maneja un arma por primera vez. El sonido de la pelota pasando por el aire creó un silbido casi hipnótico que hizo que todos los observadores contuvieran la respiración,
mientras el joven japonés intentaba coordinar movimientos completamente nuevos para sus músculos entrenados solo para el combate. Cuando el bate finalmente conectó con la pelota, el chasquido seco que resonó por el campo provocó una reacción involuntaria de sorpresa y placer incluso en los prisioneros más reservados, quienes no pudieron ocultar pequeñas sonrisas de aprobación. Takeshi observó la trayectoria de la pelota volando hacia las tiendas distantes, calculando mentalmente la física involucrada en ese impacto y sorprendiéndose con la eficiencia simple del sistema de palancas que permitió a Hiro enviar el proyectil a una distancia considerable. La textura del descubrimiento se extendió por el grupo como ondas en el agua, cada pequeño éxito individual contribuyendo a una atmósfera creciente de fascinación colectiva por esa actividad extrañamente satisfactoria. El olor del cuero calentado por el sol se intensificó conforme más manos japonesas comenzaron a manipular las pelotas, creando una familiaridad olfativa que ayudó a disminuir la sensación de alienación cultural que había dominado los primeros momentos de la experiencia. Donovan luego demostró las reglas de la carrera entre bases, sus pasos medidos creando un recorrido que transformó ese pedazo de césped en un territorio de posibilidades completamente nuevo para hombres acostumbrados solo a los límites rígidos del confinamiento. El sonido de sus botas militares marcando cada base improvisada resonó como un código Morse de libertad condicional, explicando a través del movimiento que existían espacios de movilidad incluso dentro de las restricciones del cautiverio. Takeshi siguió mentalmente cada paso de la demostración, mapeando las distancias y calculando los tiempos necesarios para completar el circuito con máxima eficiencia, su mente militar automáticamente transformando la recreación en estrategia. La textura de la hierba bajo sus pies descalzos cuando finalmente decidió intentar la carrera fue una revelación sensorial que lo transportó momentáneamente más allá de los alambres de púas, creando una ilusión de libertad que duró solo los segundos necesarios para recorrer ese pequeño diamante de esperanza trazado en el suelo. Murphy corría junto a los prisioneros durante sus intentos, gritando palabras de aliento en japonés mezclado con inglés, su voz creando una banda sonora bilingüe para esa primera experiencia de cooperación voluntaria entre captores y capturados. El perfume del sudor estadounidense mezclado con el japonés creaba una nueva química en el aire, una fragancia de esfuerzo compartido que comenzaba a disolver algunas de las barreras invisibles que separaban dos mundos en guerra. La tarde avanzaba lentamente mientras más prisioneros se unían a la actividad, algunos aún vacilantes, pero incapaces de resistir al magnetismo de esas risas genuinas que comenzaban a resonar por el campo como música olvidada desde hacía mucho. El sonido de las pelotas siendo lanzadas y bateadas creaba un ritmo casi tribal que parecía despertar recuerdos ancestrales de juegos y competiciones que precedieron todas las guerras y las ideologías. Takeshi finalmente aceptó sostener un bate, la textura de la madera pulida contra sus palmas callosas creando una conexión inesperada con esa cultura extranjera que hasta ese momento solo conocía a través de balas y explosivos. Sus primeros intentos de batear fueron torpes, pero revelaron una determinación familiar que impresionó incluso a Donovan, quien reconoció en la postura del ex sargento japonés la misma disciplina feroz que había hecho a esos soldados adversarios tan formidables en los campos de batalla del Pacífico. Hiro, por su parte, demostraba un talento natural para el deporte que sorprendió a todos. Sus movimientos jóvenes, adaptándose rápidamente a los requisitos técnicos del béisbol, con una facilidad que despertó aplausos espontáneos tanto de estadounidenses como de japoneses. La textura de la camaradería comenzaba a formarse lentamente, tejida por los hilos invisibles de la competencia saludable y el reconocimiento mutuo de habilidad y esfuerzo. Tal vez, pensó Takeshi, mientras observaba a Hiro correr entre las bases con una sonrisa genuina en el rostro. Existen formas de honor que no implican morir por el emperador. El sol del mediodía transformó el campo, improvisado en un escenario donde diferentes mundos comenzaron a converger a través del lenguaje universal de la competencia deportiva. Takeshi había superado sus dudas iniciales y ahora sostenía el bate con creciente confianza, sus músculos adaptándose gradualmente a los movimientos exigidos por esa modalidad completamente extraña a sus experiencias militares previas. El olor de la tierra calentada se mezclaba con el aroma del sudor compartido entre estadounidenses y japoneses, creando una atmósfera de esfuerzo colectivo que trascendía las barreras lingüísticas y culturales aún presentes en ese espacio de convivencia forzada. Murphy seguía traduciendo no solo palabras, sino también las sutilezas emocionales del juego, explicando cómo el béisbol estadounidense valoraba tanto la estrategia individual como la cooperación en equipo. La textura del descubrimiento cultural se profundizaba con cada jugada exitosa, cada conexión entre bate y pelota representando un pequeño puente construido entre dos visiones del mundo que parecían irreconciliables solo unas horas antes.
El sonido de las palmas estadounidenses aplaudiendo los éxitos japoneses resonaba por el campo como una música nueva, una armonía improbable que desafiaba todas las expectativas sobre cómo los enemigos debían interactuar en tiempos de guerra. Donovan observaba atentamente el desarrollo de los eventos, satisfecho al darse cuenta de cómo su aparentemente simple iniciativa estaba produciendo resultados que trascendían sus expectativas más optimistas. El teniente estadounidense reconocía en los movimientos de Takeshi la misma precisión y dedicación que había hecho que los soldados japoneses fueran adversarios tan respetables, cualidades que ahora se manifestaban en la determinación del ex sargento para dominar las técnicas del béisbol. La textura de la transformación era casi palpable en el aire. Hombres que se habían enfrentado mortalmente en selvas lejanas ahora compartían risas genuinas mientras celebraban buenos hits y espectaculares carreras entre bases improvisadas. El perfume de las flores silvestres que crecían más allá de la cerca parecía más intenso esa tarde, como si la propia naturaleza conspirara para bendecir ese momento de humanidad redescubierta en medio del caos de la guerra mundial. Hiro se había convertido en una especie de prodigio natural del deporte, sus reflejos jóvenes y agudos permitiéndole ejecutar jugadas que impresionaban incluso a los soldados estadounidenses más experimentados en béisbol. El sonido de su risa espontánea cuando completó su primera carrera completa entre todas las bases creó una resonancia emocional que tocó los corazones endurecidos por meses de tensión y desconfianza mutua. A medida que pasaban las horas, pequeños grupos mixtos de estadounidenses y japoneses comenzaron a formarse naturalmente, unidos por el interés común de perfeccionar técnicas y estrategias de ese fascinante juego que revelaba capas crecientes de complejidad. Takeshi se encontró involucrado en una discusión gesticulada con un soldado estadounidense sobre la física de los lanzamientos curvos, sus manos trazando trayectorias en el aire mientras intentaba comprender cómo la rotación de la pelota podía alterar su dirección de vuelo de manera tan dramática. La barrera lingüística obligaba a ambos a recurrir a una comunicación física expresiva que revelaba sorprendentes similitudes en sus formas de procesar información técnica compleja. El olor del cuero calentado de las pelotas se mezclaba con el aroma a tabaco de los pipas estadounidenses y cigarros japoneses, creando una atmósfera de camaradería informal que contrastaba drásticamente con la formalidad militar que había dominado todas las interacciones previas en el campo. Murphy traducía fragmentos de conversaciones más complejas, pero se daba cuenta de que la verdadera comunicación estaba ocurriendo a través de sonrisas, gestos de aprobación y el reconocimiento mutuo de la habilidad atlética que trascendía nacionalidades e ideologías. La textura de la tarde estaba cambiando, transformándose de un experimento cauteloso en algo que comenzaba a parecer genuinamente divertido para todos los participantes. A medida que el sol comenzaba a declinar en el horizonte de Wisconsin, Donovan reunió a estadounidenses y japoneses en un círculo informal alrededor del equipo de béisbol esparcido por la hierba pisoteada. A través de Murphy, explicó que esa actividad podría convertirse en una rutina regular en el campo, una forma de mantener a todos físicamente activos y mentalmente ocupados durante las inciertas semanas que aún quedaban antes del fin oficial de la guerra. El sonido de aprobación que surgió del grupo mixto fue unánime, una armonía vocal que representó el primer momento de consenso genuino entre captores y capturados desde el establecimiento de ese campo de prisioneros. Takeshi se sorprendió al darse cuenta de que esperaba ansiosamente el próximo juego, su mente ya planeando estrategias para mejorar su técnica de bateo y comprender mejor las sutilezas tácticas de ese deporte estadounidense. La textura de la anticipación era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado durante meses de cautiverio. Por primera vez, el futuro inmediato ofrecía algo más allá de la monotonía opresiva de la rutina carcelaria. Hiro estaba radiante, sus ojos brillando con el tipo de entusiasmo juvenil que la guerra había robado prematuramente de su personalidad, pero que el béisbol comenzaba a restaurar a través de la simple alegría de la competencia sin consecuencias mortales. La sesión de juego terminó con una ceremonia improvisada donde Donovan y Takeshi se dieron la mano en una demostración simbólica de respeto mutuo que fue observada en silencio reverente por todos los presentes. El sonido de ese apretón de manos resonó simbólicamente mucho más allá del alcance físico, representando un momento histórico donde los enemigos reconocieron su humanidad compartida a través del lenguaje universal del deporte. El olor de la hierba aplastada bajo sus pies se mezclaba ahora con el perfume del atardecer, creando una memoria olfativa que marcaría para siempre ese día en la conciencia de todos los participantes. Murphy tradujo las palabras de agradecimiento de Takeshi, quien expresó su sorpresa y gratitud por la oportunidad de descubrir una faceta de la cultura estadounidense completamente diferente a todo lo que conocía a través de la propaganda de guerra.
La textura de ese momento final llevaba el peso de la reconciliación genuina, una promesa tácita de que tal vez existían caminos hacia la paz que no exigieran la derrota total de uno de los lados en conflicto. Mientras los participantes se dispersaban lentamente hacia sus respectivas tiendas y puestos de guardia, el campo permanecía marcado por las bases improvisadas y la hierba pisoteada, que había sido testigo del nacimiento de un entendimiento mutuo improbable entre hombres que poco tiempo antes habían sido enemigos mortales. Cuando regresemos a Japón, murmuró Hiro a Takeshi mientras caminaban de regreso a la tienda, vamos a enseñar este juego a nuestros hijos, para que sepan que no todos los estadounidenses son demonios como nos enseñaron. Las semanas que siguieron al primer juego transformaron el campo de prisioneros en algo completamente diferente de cualquier instalación militar que Takeshi hubiera conocido durante sus años de servicio. El sonido matutino del silbato que llamaba para el conteo rutinario ahora era seguido por el ruido alegre de pelotas siendo lanzadas contra las paredes de las tiendas, donde los japoneses practicaban su técnica de bateo incluso antes del desayuno oficial. El característico olor del cuero calentado por el sol matutino se había esparcido por todo el campo. Una fragancia que se había vuelto tan familiar como el aroma del arroz cocido que llegaba de las cocinas estadounidenses adaptadas para preparar comidas más apetitosas para los prisioneros orientales. Hiro se había convertido en una especie de celebridad informal entre ambos grupos, su habilidad natural para el béisbol despertando admiración genuina incluso en los soldados estadounidenses más experimentados en el deporte. La textura de la vida diaria había cambiado fundamentalmente. Donde antes solo existía la monotonía opresiva de la espera, ahora había una expectativa animada por los juegos vespertinos que se habían convertido en el punto culminante de cada día. Murphy observaba satisfecho cómo su función de intérprete se había expandido naturalmente, para incluir también la traducción de términos técnicos del béisbol y expresiones estadounidenses, que los prisioneros absorbían con creciente entusiasmo. Takeshi descubrió que su enfoque metódico hacia el aprendizaje, forjado por años de rigurosa disciplina militar, se aplicaba perfectamente al dominio de las sutilezas técnicas del béisbol estadounidense. Sus mañanas libres eran dedicadas al estudio obsesivo de la mecánica de los lanzamientos, sus ojos analizando cada movimiento de los soldados estadounidenses con la misma intensidad que antes había reservado para tácticas de combate. El sonido de su respiración controlada durante los ejercicios de calentamiento resonaba por los pasillos entre las tiendas, un ritmo familiar que tranquilizaba a otros prisioneros que reconocían en ese patrón respiratorio la misma determinación que los había sostenido durante batallas desesperadas en el Pacífico. La textura áspera del bate en sus manos callosas se había vuelto cómoda, casi íntima, como si ese pedazo de madera pulida fuera una extensión natural de sus brazos entrenados para empuñar armas. Donovan frecuentemente se acercaba para observar los ejercicios matutinos de Takeshi, impresionado con la dedicación que el ex sargento japonés aplicaba a cada aspecto del juego, desde la postura de bateo hasta el timing preciso necesario para conectar con pelotas lanzadas a velocidades crecientes. El perfume de la madera encerada de los bates se mezclaba con el olor del sudor concentrado, creando una atmósfera de taller artesanal donde habilidades eran forjadas a través de la repetición obsesiva y el refinamiento constante de técnicas. Los juegos vespertinos habían evolucionado de experimentos cautelosos a competiciones genuinamente reñidas que atraían a espectadores de todas partes del campo, incluidos los guardias que inicialmente se mantenían distantes por cuestiones de protocolo militar. Murphy descubrió que su capacidad de traducción era constantemente desafiada por la creatividad lingüística que emergía cuando estadounidenses y japoneses intentaban comunicar estrategias complejas a través de barreras culturales e idiomáticas. El sonido de las discusiones tácticas se había convertido en una música políglota única, donde los gestos expresivos y los diagramas trazados en la tierra sustituían las palabras cuando la comunicación verbal fallaba. Takeshi había formado una sociedad improbable con el sargento Bobby Chen, un soldado estadounidense de origen chino que compartía con el japonés una comprensión intuitiva sobre las sutilezas físicas y mentales necesarias para ejecutar con precisión jugadas complejas. La textura de la confianza mutua que se desarrolló entre ellos trascendía completamente las animosidades históricas entre sus países de origen, revelando cómo los intereses compartidos podían crear puentes sobre abismos políticos que parecían insuperables. Hiro, por su parte, se había convertido en el pupilo no oficial de varios veteranos estadounidenses del béisbol, quienes reconocieron en su talento natural una oportunidad de transmitir conocimientos acumulados durante décadas de práctica en campos dispersos por todo el territorio estadounidense. El olor de la hierba aplastada durante jugadas espectaculares se mezclaba con el aroma de tabaco y sudor,
creando una fragancia única que definía esas tardes de descubrimiento cultural mutuo. Las noches en el campo adquirieron una dinámica completamente nueva cuando los grupos informales comenzaron a reunirse para discusiones sobre técnicas avanzadas de béisbol que a menudo se transformaban en conversaciones más amplias sobre las diferencias culturales entre América y Japón. Takeshi se encontró compartiendo historias sobre su infancia en Kioto con soldados estadounidenses, que nunca imaginaron que un enemigo pudiera tener recuerdos tan similares a sus propias experiencias de juventud. El sonido de las voces mezcladas, japonés gutural, entrelazado con inglés nasal, creaba una armonía lingüística que desafiaba todas las expectativas sobre cómo prisioneros y captores deberían interactuar durante conflictos militares. Murphy trabajaba incansablemente para facilitar esas conversaciones, descubriendo que traducir no era solo cuestión de convertir palabras entre idiomas, sino también de encontrar puntos de referencia culturales que permitieran una comprensión genuina entre mundos aparentemente incompatibles. La textura de esas interacciones nocturnas era completamente diferente de la formalidad rígida que había caracterizado los primeros meses del campo. Ahora existía una intimidad cuidadosa que permitía compartir vulnerabilidades humanas sin comprometer la dignidad militar que ambos lados consideraban esencial. Donovan observaba esas reuniones a distancia respetuosa, satisfecho al darse cuenta de cómo su aparentemente simple iniciativa había catalizado transformaciones que se extendían mucho más allá del alcance original de simplemente mantener a los prisioneros ocupados y físicamente activos. El perfume de las cigarras nocturnas se mezclaba con el aroma de los cigarros compartidos, creando una atmósfera de camaradería internacional que habría sido impensable solo unas semanas antes. Los fines de semana se convirtieron en ocasiones especiales donde se organizaban juegos más elaborados, con equipos mixtos de estadounidenses y japoneses compitiendo en torneos improvisados que generaban entusiasmo genuino entre todos los participantes y observadores. Takeshi había asumido naturalmente un papel de liderazgo entre los prisioneros, su autoridad militar anterior transformándose en influencia basada en el respeto ganado a través de la excelencia atlética y la dedicación ejemplar al perfeccionamiento técnico. El sonido de los aplausos que resonaban durante jugadas espectaculares se había convertido en una banda sonora regular del campo, sustituyendo el silencio opresivo que había caracterizado los primeros meses de operación de la instalación de prisioneros. Hiro floreció en este ambiente de competencia amistosa, su personalidad joven y naturalmente optimista encontrando expresión a través de actuaciones atléticas que impresionaban incluso a los veteranos estadounidenses del deporte con décadas de experiencia. La textura de la celebración colectiva que emergía después de juegos, particularmente emocionantes, creaba momentos de pura alegría humana que trascendían completamente las extraordinarias circunstancias históricas que habían reunido a esos hombres en ese lugar específico. Murphy descubrió que sus servicios como intérprete eran menos necesarios durante los juegos en sí, pues los participantes habían desarrollado un lenguaje gestual y emocional que comunicaba intenciones y celebraba éxitos independientemente de las barreras idiomáticas. El olor de la victoria, una mezcla de sudor, hierba aplastada y satisfacción colectiva, se había convertido en una fragancia familiar que definía los mejores momentos de esas tardes de descubrimiento mutuo entre culturas que descubrieron sus semejanzas fundamentales a través del lenguaje universal de la competencia deportiva. Nunca pensé, confesó Takeshi a Murphy durante una pausa entre innings, que encontraría honor en un juego que no involucra vida o muerte. Pero hay algo en este béisbol que despierta, el mismo espíritu guerrero que nos sostuvo en batalla. La mañana de agosto llegó, cargada de una tensión eléctrica que Takeshi reconoció de inmediato, sus instintos militares agudos detectando cambios sutiles en la atmósfera del campo que precedían inevitablemente noticias importantes sobre el curso de la guerra. El sonido familiar de los radios estadounidenses tocando música matutina fue sustituido por voces graves y urgentes transmitiendo información que no podía comprender completamente, pero cuyo tono sombrío despertó una ansiedad familiar que había aprendido a asociar con desarrollos militares significativos. El olor del café fuerte que escapaba de las oficinas administrativas llevaba ahora una acidez más pronunciada, como si la bebida misma reflejara la creciente tensión entre los oficiales estadounidenses que se reunían en conferencias más largas y frecuentes que lo habitual. Hiro observaba nervioso las expresiones cerradas de los guardias estadounidenses durante el pase de lista matutino, sus ojos jóvenes buscando pistas sobre cambios inminentes en la rutina establecida que se había vuelto tan preciada para todos los prisioneros. La textura de la preocupación se extendía por el campo como una niebla matutina,
una presencia casi tangible que afectaba incluso a aquellos que intentaban mantener sus actividades normales de preparación para los juegos vespertinos de béisbol. Murphy parecía particularmente perturbado, sus movimientos habitualmente confiados sustituidos por una inquietud que no lograba ocultar completamente a los prisioneros que ya habían aprendido a leer sus expresiones faciales como indicadores confiables del estado de ánimo general entre los estadounidenses. Donovan emergió del edificio administrativo con una expresión que Takeshi reconoció de inmediato como la máscara profesional que los oficiales militares adoptan cuando deben comunicar información difícil a sus subordinados. El teniente estadounidense caminaba con pasos más pesados de lo habitual, llevando bajo el brazo documentos que claramente contenían noticias que alterarían fundamentalmente la dinámica del campo de prisioneros. El sonido de sus botas militares contra el suelo parecía amplificado por el silencio antinatural que dominó el espacio cuando los prisioneros percibieron que algo importante estaba a punto de ser anunciado. La textura de la tensión colectiva era casi palpable, una ansiedad que transformó la expectativa habitual de los juegos vespertinos en una atención centrada exclusivamente en las palabras que Donovan estaba a punto de pronunciar a través de Murphy. El olor de la hierba húmeda mezclado con el aroma de documentos oficiales creaba una combinación olfativa que llevó a Takeshi a las vísperas de batallas importantes, cuando las órdenes llegaban desde los escalones superiores, alterando completamente planes y expectativas previamente establecidos. Hiro se posicionó instintivamente más cerca de Takeshi, sus instintos juveniles buscando la seguridad de la presencia del veterano más experimentado, durante momentos de incertidumbre, que evocaban recuerdos traumáticos de su captura en las selvas filipinas meses antes. El perfume de las flores silvestres, que normalmente traía tranquilidad al ambiente, parecía ahora cargado de una melancolía premonitoria que hizo que varios prisioneros miraran nostálgicamente más allá de las cercas hacia horizontes que representaban hogares lejanos e inciertos. Murphy tradujo las palabras de Donovan con una voz que intentaba mantener una neutralidad profesional, pero que traicionaba emociones complejas que reflejaban su propia situación única como estadounidense de origen japonés, sirviendo como puente entre dos mundos en conflicto. Las noticias eran fragmentarias pero profundamente perturbadoras. Algo extraordinario había sucedido en Japón, algo que los superiores de Donovan describían solo como desarrollos significativos que podrían acelerar el fin de las hostilidades. El sonido de las palabras traducidas resonaba por el campo como ecos de trueno distante, llevando implicaciones que los prisioneros intentaban descifrar a través de expresiones faciales y tonos de voz más que a través del contenido específico de la información limitada que se estaba compartiendo. Takeshi sintió un frío familiar en el estómago, la misma sensación que experimentó antes de recibir órdenes para misiones particularmente peligrosas, una intuición visceral de que se acercaban cambios fundamentales, independientemente de su voluntad o preparación. La textura de la incertidumbre se espesaba como niebla, envolviendo a cada hombre presente en una atmósfera de expectación tensa que transformó ese espacio familiar en un territorio emocional desconocido. Hiro preguntó vacilante sobre sus familias en Japón, pero Murphy solo pudo mover la cabeza con una expresión que mezclaba simpatía genuina con frustración por no poder ofrecer información más específica o reconfortante. El olor del miedo, una mezcla sutil de sudor frío y respiración acelerada, comenzó a mezclarse con los aromas habituales del campo, creando una atmósfera que contrastaba dramáticamente con la alegría despreocupada que había caracterizado las semanas anteriores. El juego de béisbol programado para esa tarde ocurrió bajo una sombra emocional completamente diferente a cualquier experiencia anterior, cada movimiento cargado de una intensidad que trascendía la competencia deportiva para tocar cuestiones más profundas sobre el destino y el futuro incierto. Takeshi sostenía el bate con demasiada fuerza, sus músculos tensos reflejando una ansiedad que se manifestaba a través de cada golpe mal calculado y cada carrera ejecutada con una urgencia que no tenía relación con las reglas del juego. El sonido de la pelota conectando con el bate parecía diferente esa tarde, más seco y menos musical, como si incluso ese ruido familiar estuviera contaminado por la tensión que dominaba todos los aspectos de la vida en el campo. Los soldados estadounidenses participaban del juego con un entusiasmo forzado que no lograba ocultar completamente su propia ansiedad sobre desarrollos que claramente los afectaban, tanto como a los prisioneros, creando una atmósfera de camaradería artificial que contrastaba con la naturalidad genuina de las interacciones previas. La textura de la diversión forzada era incómoda para todos los involucrados, una actuación colectiva que intentaba mantener la normalidad en circunstancias que se habían vuelto todo menos normales.
Murphy traducía menos durante el juego, como si las palabras hubieran perdido su capacidad de construir puentes entre mundos que súbitamente parecían alejarse nuevamente, a pesar de todas las conexiones personales establecidas durante semanas de convivencia armoniosa. Hiro ejecutaba sus jugadas con una mecánica perfecta, pero sin la alegría espontánea que había caracterizado sus actuaciones anteriores, sus movimientos revelando una madurez precoz forzada por la comprensión creciente de que ese periodo de descubrimiento cultural estaba llegando a su fin, independientemente de los deseos de cualquier participante. El perfume de la hierba pisoteada se mezclaba ahora con el aroma de despedida inminente, una fragancia melancólica que marcaría las memorias de ese día para todos los presentes. A medida que el sol se ponía esa tarde cargada de presagios, los participantes se dispersaron con una lentitud inusual, como si se resistieran a poner fin a lo que podría haber sido uno de los últimos juegos normales que compartirían en ese espacio que se había convertido en mucho más que un simple campo de prisioneros. Takeshi permaneció en el campo incluso después de que los demás se retiraron, sus ojos recorriendo las bases improvisadas y el equipo esparcido por la hierba como si intentara memorizar cada detalle de un escenario que presentía que estaba a punto de transformarse dramáticamente. El sonido del viento nocturno moviendo los alambres de la cerca parecía cargado de susurros sobre cambios inminentes, una banda sonora natural para reflexiones sobre la naturaleza transitoria de momentos de armonía en medio del caos histórico. Murphy se acercó silenciosamente y permaneció junto a Takeshi durante varios minutos sin hablar, ambos comprendiendo que ciertas emociones trascendían la necesidad de traducción o explicación verbal. La textura del silencio compartido llevaba más comunicación genuina que cualquier conversación podría haber ofrecido en ese momento específico. Una comunión de ansiedad y nostalgia anticipada que unía a estadounidense y japonés a través de su humanidad compartida. Hiro se unió a ellos eventualmente, creando un triángulo humano que representaba simbólicamente las conexiones interculturales que el béisbol había hecho posible, pero que ahora parecían amenazadas por fuerzas históricas mucho mayores que cualquier voluntad individual. El olor de la noche que se acercaba traía consigo aromas de cambio y despedida, fragancias que se mezclaban con el recuerdo olfativo de tardes más felices cuando el futuro parecía prometedor y las amistades recién formadas parecían duraderas y seguras. «No importa lo que pase», murmuró Takeshi en japonés, sus palabras siendo traducidas por Murphy para su propio beneficio emocional más que para comunicación. «Siempre recordaré que hubo estadounidenses que compartieron béisbol con prisioneros japoneses». El mes de agosto trajo consigo vientos cargados de noticias que alterarían definitivamente el curso de la historia mundial, y Takeshi pudo sentir la aproximación de cambios monumentales a través de señales sutiles que su experiencia militar le había enseñado a interpretar mucho antes de cualquier anuncio oficial. El sonido de los radios estadounidenses había cambiado completamente de carácter, transmitiendo ahora programas especiales que interrumpían la programación regular con una frecuencia que indicaba desarrollos de importancia nacional extraordinaria. El olor de urgencia impregnaba el aire del campo, una mezcla de café consumido en exceso, humo de cigarros y el aroma metálico de la tensión que precede a revelaciones históricas fundamentales. Hiro observaba atentamente cada movimiento de los soldados estadounidenses, sus ojos jóvenes registrando cambios en el lenguaje corporal y las expresiones faciales que sugerían que el fin de su cautiverio se aproximaba más rápido de lo que cualquiera había anticipado. La textura de la expectación se había transformado en algo casi insoportable, una presión emocional que afectaba incluso las actividades más rutinarias del campo, incluidos los juegos de béisbol que seguían ocurriendo, pero bajo una atmósfera completamente diferente a la de las semanas anteriores. Murphy parecía cargado de información que no podía compartir, su frustración visible cuando los prisioneros hacían preguntas sobre sus familias en Japón, que él no tenía permiso para responder con la honestidad que las amistades formadas en el campo merecían. Donovan caminaba por los pasillos entre las tiendas con pasos que revelaban el peso de responsabilidades que trascendían su función administrativa rutinaria, llevando consigo documentos que claramente contenían instrucciones sobre procedimientos para situaciones que ningún manual militar había previsto completamente. La mañana del 15 de agosto amaneció con una claridad excepcional que contrastaba dramáticamente con la niebla de incertidumbre que había dominado el campo durante las semanas anteriores, como si el propio cielo estuviera preparando el escenario para revelaciones que alterarían permanentemente las vidas de todos los presentes en ese improbable lugar de encuentro cultural. Donovan convocó una asamblea general en el campo de béisbol, eligiendo significativamente ese espacio que se había convertido en símbolo de las conexiones humanas establecidas entre enemigos que descubrieron su capacidad de cooperación y respeto mutuo.
El sonido de pasos convergiendo desde todas las direcciones del campo creaba una sinfonía de expectación que resonaba como preludio para un momento histórico que todos presentían que estaban a punto de presenciar. La textura de la historia en movimiento era casi tangible en el aire matutino, una sensación que hacía que cada hombre presente comprendiera intuitivamente que participaba en algo mucho más grande que sus experiencias individuales de cautiverio y descubrimiento cultural. Murphy se posicionó al lado de Donovan con una expresión que mezclaba alivio y melancolía, preparándose para traducir palabras que finalmente podrían responder a las preguntas que atormentaban a los prisioneros japoneses desde hacía semanas. El olor de la hierba matutina se mezclaba con el aroma de los documentos oficiales que Donovan sostenía, creando una combinación olfativa que marcaría para siempre ese momento en la memoria de todos los presentes. Takeshi y Hiro se posicionaron en la primera fila de los prisioneros reunidos, sus expresiones revelando una mezcla compleja de esperanza y aprensión sobre noticias que podrían significar libertad, pero también confrontación con realidades sobre el destino de su país natal. Las palabras de Donovan, traducidas meticulosamente por Murphy, resonaron por el campo como ecos de una nueva era que estaban haciendo a través de la rendición incondicional de Japón y el fin oficial de todas las hostilidades en la Segunda Guerra Mundial. El sonido de la traducción siendo absorbido por los prisioneros creó ondas de reacción que se expandieron por el grupo como círculos concéntricos en el agua, cada hombre procesando individualmente las implicaciones de información que representaban simultáneamente libertad personal y derrota nacional. Takeshi recibió la noticia con la dignidad estoica que había caracterizado toda su carrera militar, pero sus ojos revelaron por un instante la profundidad emocional de un hombre enfrentando el fin de todo lo que había definido su identidad durante décadas de servicio al emperador. La textura de la victoria estadounidense mezclada con la derrota japonesa creaba una atmósfera emocionalmente compleja que desafiaba una categorización simple, especialmente considerando las amistades genuinas que se habían desarrollado entre captores y cautivos durante meses de convivencia en el campo. Hiro reaccionó con lágrimas que no intentó esconder, su juventud permitiendo una expresión emocional más directa sobre el alivio de sobrevivir a la guerra y la posibilidad de regresar, eventualmente a Japón para reconstruir una vida, interrumpida por la convocatoria militar temprana. Murphy luchaba visiblemente con sus propias emociones mientras seguía, traduciendo detalles sobre los procedimientos de repatriación que transformarían ese campo temporal en una etapa final antes del regreso de los prisioneros a sus vidas civiles en el Japón de posguerra. El perfume de las flores silvestres parecía más intenso esa mañana, como si la propia naturaleza conspirara para bendecir ese momento de transición histórica con su belleza más delicada y reconfortante. Donovan anunció que habría un último juego de béisbol esa tarde, una celebración simbólica de las conexiones humanas que trascendieron las circunstancias extraordinarias que habían reunido a estadounidenses y japoneses en ese pedazo de césped en Wisconsin. La propuesta fue recibida con una aprobación unánime que reveló cómo ese deporte se había convertido en mucho más que una simple recreación, transformándose en un lenguaje universal a través del cual hombres de diferentes culturas expresaron respeto mutuo y reconocimiento de su humanidad compartida. El sonido de la preparación para el último juego creó una atmósfera de celebración melancólica, donde la alegría por la libertad inminente se mezclaba con la tristeza por las amistades que serían interrumpidas por la repatriación y separación geográfica permanente. Takeshi dedicó la mañana a enseñar técnicas avanzadas de bateo a soldados estadounidenses que se habían interesado por su enfoque metodológico hacia la mejora atlética, una transferencia de conocimiento que representaba simbólicamente el intercambio cultural positivo que el béisbol había hecho posible. La textura de esas últimas horas de convivencia estaba cargada de significado que trascendía cualquier experiencia previa de despedida, ya que todos comprendían que habían sido testigos de algo históricamente único que probablemente nunca se repetiría en sus vidas. Hiro organizó una sesión improvisada de autógrafos, donde estadounidenses y japoneses firmaron pelotas de béisbol que servirían como recuerdos físicos de las amistades formadas en circunstancias que ningún manual de diplomacia podría haber previsto o planeado. El olor del cuero de las pelotas se mezclaba con el aroma de la tinta de los bolígrafos, creando una fragancia de despedida que definiría las memorias de ese día para todos los participantes de las ceremonias informales de cierre. El último juego tuvo lugar bajo un sol poniente que bañaba el campo con luz dorada, transformando ese espacio común en un escenario teatral donde se desarrolló el último acto de un drama humano que demostró la capacidad de trascendencia a través del deporte y el descubrimiento cultural mutuo. Takeshi ejecutó su mejor desempeño atlético en el béisbol,
como si quisiera dejar una impresión duradera de competencia y dedicación que honrara las amistades estadounidenses que lo habían acogido como igual a pesar de su condición de prisionero de guerra. El sonido de las ovaciones mixtas, estadounidenses aplaudiendo éxitos, japoneses y viceversa, resonó por el campo como música de armonía internacional que contrastaba dramáticamente con la cacofonía de odio que había dominado los años anteriores de conflicto global. Murphy lloró abiertamente durante sus últimas traducciones del juego, su emoción reflejando no solo alivio personal por el fin de la guerra, sino también el reconocimiento de que participó en algo históricamente significativo que cambió su propia perspectiva sobre las posibilidades de reconciliación entre pueblos en conflicto. La textura de la celebración final llevaba tonos de nostalgia anticipada. Todos los participantes comprendiendo intuitivamente que vivían momentos irrepetibles que se convertirían en recuerdos preciosos guardados por décadas. Hiro destacó en el último juego con una actuación espectacular que arrancó aplausos prolongados de estadounidenses y japoneses. Su juventud y talento natural sirviendo como símbolo de esperanza sobre las posibilidades de reconstrucción y renovación en el mundo posguerra que estaban haciendo. Donovan participó activamente en el juego por primera vez, abandonando su reserva oficial para jugar al lado de hombres que habían sido enemigos pero se convirtieron en compañeros a través del lenguaje universal de la competencia deportiva respetuosa. El perfume de la victoria compartida, una mezcla de sudor, hierba pisoteada y satisfacción colectiva, definió esa tarde como el cierre perfecto para una experiencia que demostró cómo pequeños gestos de humanidad pueden florecer incluso en las circunstancias más improbables. Las despedidas individuales que siguieron al último juego llevaron un peso emocional que sorprendió incluso a aquellos que habían sido testigos de la evolución gradual de las relaciones en el campo durante meses de convivencia cada vez más armoniosa. Takeshi y Donovan intercambiaron un apretón de manos que duró varios segundos más allá del protocolo militar normal, sus ojos comunicando el reconocimiento mutuo sobre la importancia histórica de su interacción que trascendió completamente los roles oficiales de captor y prisionero. Murphy recibió abrazos cálidos de prisioneros japoneses que expresaron gratitud no solo por sus servicios de traducción, sino también por su paciencia y sensibilidad cultural que hicieron posible la construcción de puentes genuinos entre mundos aparentemente incompatibles. El sonido de las promesas de correspondencia futura se mezclaba con las lágrimas mal disimuladas de hombres que descubrieron la amistad en lugares donde esperaban encontrar solo hostilidad y desconfianza. La textura de las despedidas finales estaba impregnada de significado histórico que todos los presentes comprendían intuitivamente, una conciencia de que participaron en algo que los historiadores futuros estudiarían como ejemplo de la humanidad triunfando sobre circunstancias adversas. Hiro prometió enseñar béisbol en Japón y dedicar los juegos futuros a la memoria de los estadounidenses, que le mostraron que los enemigos pueden convertirse en amigos a través de gestos simples de generosidad e inclusión cultural. El olor de las lágrimas mezcladas con el perfume de las flores del atardecer creó una fragancia de despedida, que marcaría para siempre el final de ese capítulo, extraordinario en la vida de todos los hombres que descubrieron su humanidad compartida a través de bates, pelotas y la magia universal de la competencia sin consecuencias mortales. Cuando mis nietos me pregunten sobre la guerra, dijo Takeshi en su última despedida traducida por Murphy, les contaré sobre los soldados estadounidenses que nos enseñaron que el honor también puede encontrarse en juegos que celebran la vida en lugar de la muerte.